Mi nombre es Elvia Gutiérrez Espinosa. Soy estudiante de la carrera en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente curso la materia de Derecho de los Pueblos Indígenas. Mi tema hablará sobre los antecedentes históricos, las instituciones y los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de México tienen raíces que se remontan a la época prehispánica, cuando civilizaciones como los mayas, mexicas, zapotecas y mixtecos, entre otros, desarrollaron sistemas políticos, jurídicos y agrarios propios. Consideraban a la tierra sagrada y se administraba colectivamente. En la conquista se impuso el derecho castellano, pero se mantuvieron prácticas indígenas en lo cotidiano, donde durante la colonia se crearon instituciones de indios que se les reconocía cierta autonomía, pero subordinada. En el México independiente, las leyes de reforma despojaron a comunidades indígenas de sus tierras. La Constitución de 1917, en el artículo 27, reconoce la propiedad ejidal y comunal. En el siglo XX destacan acontecimientos como la creación de la educación de los centros indígenas, la reforma agraria, que restituyó la tierra a los campesinos e indígenas, el primer Congreso Internacional Indígena, que visibilizó la demanda de la tierra, la educación y la cultura. Se creó el Instituto Nacional Indigenista, se desarrollaron congresos, asociaciones de los pueblos indígenas. Ya en los años 90, la reforma al artículo 27 debilitó la protección comunal y es el levantamiento en 1994 del EZL en Chiapas que colocó la autonomía indígena en la agenda nacional e internacional. A través de los acuerdos de San Andrés en 1996, se reconocieron los derechos a la autonomía, la cultura y la participación política. Esto no generó descontento ya que no fueron cumplidos cabalmente. La reforma constitucional del 2001 reconoce derechos culturales y lingüísticos, aunque se limita en la autonomía y territorial. Los organismos internacionales que protegen los derechos indígenas se encuentran los de la ONU, como es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Otros organismos de protección es el Consejo de los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nacionales se fundamentan en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el Instituto de los Pueblos Indígenas, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, principalmente. Los derechos de los pueblos indígenas, los más destacados son la autonomía en la organización social, política y cultural, la preservación de lenguas y tradiciones, la propiedad comunal y el acceso a la tierra, la consulta previa, libre e informada en proyectos que afecten a su territorio, la participación política y la representación en instituciones. El derecho más importante es el de la autonomía y la libre determinación. Es el más trascendental porque sin él la autonomía y los demás derechos quedan solamente limitados. La autonomía permite que los pueblos decidan sobre su territorio, su cultura, su justicia y su futuro. Es el eje que articula todos los demás derechos y garantiza que los pueblos indígenas sean sujetos plenos de derecho, no solo sujetos de políticas públicas. En conclusión, el desarrollo histórico de los pueblos indígenas en México muestra una constante lucha por la tierra, la cultura y la dignidad. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, ha sido actores centrales de la construcción de una nación. Los organismos nacionales e internacionales, juntos con la Constitución, han avanzado en su reconocimiento,
pero el reto sigue siendo garantizar la autonomía efectiva y el respeto pleno de sus derechos indígenas. Gracias.